Why would you be alive at times and never quite the same? Why did you keep us holding on to what was never there? Why did you say I've been acting against you, not wanting you there? Why did you keep on holding quietly? It's not a say. Become another fight. I wonder how this may be right. Why would you be bringing any harms? I wonder how this may be right. Why are you feeling so lonely? Why did you hurt me always? Why are you feeling so lonely? Why did you hurt me always? Why are you feeling so lonely? You hurt me away. Why are you feeling so lonely? Why did you hurt me away? Hola amigos, mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero. Hola amigos, muy buenas noches, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es Tere Flores y estamos en el programa de la mitología. Estamos en el programa de Conociendo de Ciencias Ocultas. Como ven, como tengo dos programas, ahora ya no sé ni en cuál estoy. Pero ahorita estamos en el programa de Conociendo de Ciencias Ocultas y vamos al tema 2, que es magia. Hoy vamos a hablar nuevamente de la magia. Y es un concepto fabuloso porque cuando se mete uno a la historia de la magia, jamás acabaría uno de leer todas las historias de dónde empezó la magia, cómo empezó la magia, quién la creó, quién la inventó, por qué hay tantas historias de magos que se consideraban los creadores de la magia y de repente dices, bueno, es que todo esto va muy de la mano con la religión y entonces empezamos a leer filosofías de ciertas personas que nos hablan de que primero pues todo empieza como la magia y después trasciende a una religión. Y luego todo lo contrario, no, que la religión va a acabar en magia y que en la actualidad todos queremos aprender de magia y bueno, se vuelve un conflicto porque no sabe uno ni por dónde empezar. Hay tanto de magia, hay tanto que decir que bueno, hace 8 días platicábamos de lo que era el mundo de la magia, qué pasaba con la magia, qué pasaba con la religión. Y bueno, pues nosotros encontramos una definición, pues a lo mejor muy simple, pero muy directa. Y dijimos, bueno, pues la magia es el conjunto de conocimientos y prácticas con los que se pretende conseguir cosas extraordinarias con ayuda de seres o fuerzas sobrenaturales. Y ahí empieza lo maravilloso de la magia. Fíjense lo que dice, con ayuda
de seres o fuerzas sobrenaturales. Y entonces empezamos a considerar que si existieran estas fuerzas sobrenaturales, cuáles son, cómo se explican, quién las dijo, quién las vio o cómo las encontraron en todo este caminar por el mundo de la magia. Y bueno, la religión y la magia es una, digamos, es un intento de moldear los diversos aspectos del entorno de la vida, en donde vamos a tratar de encontrar la buena fortuna, la salud, el amor de alguna persona, utilizando métodos que no están basados en la ciencia. Y entonces típicamente hacen apelar o pedir la ayuda de una deidad. Esto, diríamos, es un intento de entender y de poder influir en el mundo a través de medios sobrenaturales, pero sin recurrir a la oración de un dios o de una divinidad de alguna religión. O sea, no le pedimos ayuda a ningún dios. Es lo más increíble. Pedimos ayuda a fuerzas de seres sobrenaturales que no son Dios. Y bueno, esto es lo que diríamos que es muy importante, porque muchos autores dicen que es muy importante separar la magia de la religión, que ya lo platicamos hace 8 días. Platicábamos de un señor que se llama Plinio, que él escribió que es muy interesante ver los fundamentos de la magia y de la religión. Es decir, podríamos ver que van muy asociados. La magia puede tener ciertas conjeturas con estos seres o fuerzas sobrenaturales, mientras que la religión pues siempre tiene su fundamento en una divinidad llamada Dios. Y así, caminando por todas estas historias, podemos ver que en todas las magias y en todas las religiones hay algo muy similar. Siempre hay un ritual. Y dijimos que el ritual siempre es el corazón de la magia, ya sea en términos de encantamientos, en términos de hechicería, y de hecho hasta en un ritual religioso hay palabras con las que la gente se unifica con su Dios. Y bueno, esto de la magia nos lleva a entender que cada vez que nosotros queremos hacer un ritual mágico, que queremos solicitar la ayuda de estas fuerzas, pues también tendríamos que encontrar la situación, el lugar, la hora y qué es lo que vamos a decir. Y bueno, encontraríamos una serie de historias maravillosas, porque vamos a ver que todas las culturas pues siempre nos están hablando de que hubo una magia. Por ejemplo, los griegos, los egipcios y los romanos, que vivían, digamos, en una línea muy delgada, en donde se estaba en una parte la realidad y en otra la fantasía, porque ellos hablaban de muchísimas divinidades, de muchísimos dioses, pero también hablaban de la situación en que cualquier ser físico, cualquier ser humano o cualquier ser que viviera en la tierra, pues algún día iba a llegar a morir. Y entonces a eso le tenían muchísimo miedo, porque no sabían qué era lo que seguía después de la muerte. Y bueno, hasta el momento todavía muchos no tenemos la certeza de qué es lo que va a seguir. Y entonces se abocaban a la magia para enviar a sus muertos a un buen destino, ya sea en forma de trucos, de conjuración o de hechizos. Y todo esto lo vamos a ver también en la religión. Cuando alguien muere, cuando menos en la religión católica, que es la que más tengo cercana, pues también hacemos ciertos eventos ritualísticos en donde hacemos una misa, rezamos unos rosarios, hacemos unas plegarias, y cuando menos nuestra alma se siente más tranquila de que el ser que ha muerto pues ya lo ayudamos en todo lo que pudimos, haciendo todas estas pronunciaciones o estos ritos para que el ser se vaya tranquilo al más allá. La mitología romana también nos hablan muchísimo de la magia, y sobre todo de un personaje que tiene un elixir sagrado, que es el poder de la vid. Y este poder de la vid pues lo tiene un personaje famosísimo llamado Baco. Y en el antiguo Egipto también se dice que la oración, la magia y todos estos rituales pues eran necesarios para poder entrar a esos mundos misteriosos y mágicos, lo que nosotros ahora llamaríamos místicos.
Y bueno, caminando durante todos estos libros que tuve a mi alcance toda esta semana, pues me di cuenta de que desde los antiguos historiadores encontramos que narran cómo en cada cultura se hacen rituales mágicos. Por ejemplo, hay un personaje que se llama Herodoto, él es un historiador griego, él describe con muchísimo detalle cómo los pueblos bárbaros que vivían en lugares muy lejanos también tenían sus actos ritualísticos y mágicos. Y observaba muchísimo que estos actos ritualísticos habían sido copiados de las antiguas culturas como la egipcia y por supuesto como en la antigüedad también los magos tenían contactos unos con otros, se reunían en congresos, se comunicaban experimentos y experiencias y también vemos que en la antigua Persia en su gran contacto que tuvo con Egipto y después con los griegos y luego con los romanos, pues fue transmitiendo todo su conocimiento mágico. Y bueno, vamos a empezar por platicar la historia de todos estos personajes que ahora tendríamos como formaditos esperándonos para que se vayan presentando. Se dice que la magia, tal cual, pues nació en lo que sería la antigua Persia. La antigua Persia con un personaje muy importante que se llama Zoroastro. Y bueno, pues aquí nos tendríamos que detener porque Zoroastro sería uno de los principales magos que se han distinguido. Se dice que fue realmente quien crea la magia, quien hace una reunión en donde llama a todos los personajes más sabios y más importantes de su época. Pero vamos a ver quién es realmente Zoroastro. Se dice que Zoroastro, pues bueno, nació en Teherán o en Irán, y algunos dicen que nació en Afganistán o en Kazajistán. El caso es que nació realmente en lo que ahora conoceríamos como Irán. Otras fuentes dicen que eh, realmente no existió un solo Zoroastro, que existieron 4 Zoroastros digamos, en honor al primer Zoroastro que hubo. Y ya luego los demás fueron como un título dado a una serie de maestros que hasta la fecha se puede decir que son 4. El nombre de cada uno de ellos es debido a que ponen como en gran renombre al primer maestro que tuvieron, que fue el primer Zoroastro. Sin embargo, toda esta historia, pues todavía se duda si fue uno o fueron varios, porque pues el lapso de tiempo que abarcan todos sus conocimientos, pues son de muchísimo tiempo. Aquí es donde vamos a empezar a platicar de dónde y cómo es que este personaje Zoroastro tiene la necesidad de plasmar todo su conocimiento en lo que sería la reunión de los magos y luego cómo este conocimiento lo va transformando en una religión. Y bueno, pues entonces déjenme platicarles que en la época de la antigua Persia, pues nosotros tendríamos que observar que hubo demasiados emperadores muy importantes. Acuérdense que si vamos a hablar de Persia, pues se encontraba exactamente entre el Éufrates y el Tigris. Es una ciudad imperio que tuvo muchísimo renombre, era muy temida, era muy respetada y ahí acudían para aprender los grandes sabios tanto de Egipto como de Grecia. Su principal ciudad era Persépolis. Otra ciudad importante también fue Susa y Ecbatana. Estas 3 ciudades, pues todavía en la actualidad se tienen monumentos muy hermosos y ahí hablan muchísimo de este personaje Zoroastro. Se dice que en los palacios de Persépolis fueron creados, diseñados exactamente para hacer honor a todos estos conocimientos. Estas obras fueron hechas por 2 emperadores muy conocidos, uno es Darío y el otro es Jerjes. Y en la actualidad, bueno, pues estas edificaciones ya están en ruinas, se trata de reconstruir todavía esta arquitectura hermosísima, pero bueno, es imposible de lo grandes que son. Recuerden que Persia fue gobernada por reyes, el primero de los cuales llegó a un apogeo y a una grandeza muy grande
con el tiempo llega otro. El primero que les digo tiene un nombre muy raro, espero pronunciarlo bien. Él es Codorlamor. Codorlamor, imagínense qué nombre tan extraño. Y luego llega Cambises en el siglo VI antes de la era cristiana. Luego sigue Darío, Jerjes, Alejandro Magno cuando ya conquista todos estos lugares y los sasánidas. Y bueno, todo esto tiene un gran renombre gracias a las reuniones de grandes sabios que se hacían en estos lugares. Se dice que se crean varias sectas. Al parecer la más antigua que se registra en aquella época es la secta de los magos. Entonces aquí hay algo que vale la pena rescatar y que recordemos. En la antigua Persia existía lo que se llamaba la secta de los magos. Este nombre se debe a los sacerdotes que la conformaban, los cuales no solamente los podríamos nombrar como si fuera una secta de gente que conoce algún tema, porque con el tiempo de secta cambió a religión, pero también estos sacerdotes tenían una gran relación, digamos, con el emperador. Estos daban consejos, eran, digamos, los más conocedores de todo lo que sucedía alrededor. Ellos sabían astronomía, sabían muchos rituales. El asunto es que siempre los reyes iban y pedían consejos a estos sacerdotes, o en la antigüedad llamados sabios o magos. Eh, Aquí es donde vamos a ver que se acudía a estos magos porque ellos eran los que tenían el conocimiento de todo. Digamos, ellos eran los científicos, los que en aquellas épocas tenían realmente conocimiento de todo su entorno. Es así que, digamos, los antiguos egipcios, los antiguos persas, los antiguos griegos, pues van recopilando mucho conocimiento de todos estos magos que en este tiempo se reunían en esta secta. Y así es que vamos viendo que el fundador de esta secta o de esta reunión de magos es precisamente Zoroastro. Él fue un gran filósofo oriental cuyas doctrinas, así como su misma existencia, se han puesto en tela de juicio, como les digo. Unos dicen que solo fue un Zoroastro, otros dicen que no, que fueron 4. El asunto es que todavía se duda en qué época nació, porque se dice que el famoso Zoroastro fue un reformador religioso de Irán que vivió más o menos en el año 2000 al 2200 antes de Jesucristo. Se dice que él es hijo de una familia sacerdotal que ejercía al mismo tiempo las funciones de judicatura. Él precisamente fue de un lugar que se llama Bactriana, y allí fue donde se declaró enemigo de los falsos dioses y resolvió reformar la religión iraní. De esta conservó los genios o espíritus buenos y procuró espiritualizar y transformar todos los antiguos dioses en malos espíritus. Para impresionar a sus oyentes y secuaces, fingió que era enviado del cielo y favorecido con celestiales comunicaciones con el Ser Supremo que le había revelado su doctrina. Fue como empezó a convencer a todos de que existía solamente una deidad. Sus enseñanzas son el resultado de un profundo estudio y meditación. Según él, todo cuanto se ofrece a la observación del hombre debe referirse a dos fuerzas originarias que en calidad de no producidas se oponen a todo lo demás producido, pero desde este punto de vista de la actividad son diametralmente opuestas unas de la otra. Y es así como empieza su filosofía de ser y el no ser, el principio y el fin, lo bueno y lo malo, la vida y la muerte, la verdad y la mentira. Y bueno, todo esto empieza a tener consecuencias porque la gente lo va a escuchar. Es muy interesante porque él trata de quitar a tantos dioses que se venían arrastrando de tanto tiempo y empieza a organizar la vida diferente. Empieza a decir que solo existe una deidad, que es a la que hay que pedirle a través de palabras sagradas. Y entonces él les transmite una, digamos, una mitología o una historia de la creación muy, pero muy bonita. A mí me gustaría explicárselas porque él empieza a platicar que en un principio, fíjense, él habla del principio de las cosas.
En el principio existió una divinidad que se llama Hormuz. Ujú. Y a la vez de que existía Hormuz, que era el principio del bien, también existió otro ser que era Arimán, es el principio del mal. Entonces aquí nos empieza a poner los opuestos, Hormuz, que es el bien, y Arimán, que es el mal. Estos son personajes o divinidades que son las más sobresalientes de toda su filosofía o del zoroastrismo, que se va a ir transformando en una religión. Según esta creencia, la creación del mundo debió de empezar por medio de la emanación. La primera emanación de lo eterno fue la luz, de donde salió el rey de la luz, Hormuz. Por medio de la palabra, Hormuz crió el mundo, del cual es conservador y juez. Hormuz es un ser sagrado y celestial. El conocimiento y la inteligencia personificados en Hormuz, que es el primogénito del tiempo, que no tiene límites, empezó creando a su imagen y semejanza 6 genios o espíritus llamados Amshapans, que rodean su trono y son sus mensajeros para los espíritus inferiores y los hombres, siendo para los mismos los modelos y ejemplares de pureza y perfección. La segunda serie de las creaciones de Hormuz fue la de los 22 Isats. Mucho ojo, amigos cabalistas que nos están escuchando, porque habla de 22 Isats. Son 22 espíritus que velan por la inocencia, la felicidad y la conservación del mundo. Es decir, son los modelos de virtud y se interpretan como los seres que escuchan tus plegarias. O sea, las plegarias de los hombres van directamente a estos 22 Isats. Muy bien, la tercera hueste de puros espíritus es más numerosa y formada por los Forajars, que son los pensamientos de Hormuz o las ideas concebidas por él antes de proceder. Todo esto nos va hablando de como si fuera la explicación del Génesis de acuerdo a Zoroastro. Dice que no solamente los forars de los hombres santos y de los infantes inocentes están delante de Hormuz, sino que éste tiene también sus forajar, o sea, la personificación de su sabiduría y de su idea bienhechora, su razón y su verbo. La triple creación de los espíritus buenos fue consecuencia necesaria del simultáneo desarrollo del principio del mal. Es decir, aquí vamos a observar que Hormuz, que es el bien, empieza a crear todo. Pero recuerden que tiene un hermano gemelo que es el mal. Este hermano gemelo pues también va a hacer su propia creación. Él se llama Ahriman. De él, pues como todos sabemos, también va a emanar las historias de los seres de las tinieblas y la ambición y la soberbia, la envidia y bueno, todo esto que va a ser el segundo eterno, que es Arimán, que es el hermano de Hormuz, pues es exactamente como lo que nosotros conocemos como la historia de Lucifer. Él es el encargado de que exista la ambición, la soberbia, la envidia, y bueno, pues siempre está en constante lucha con Hormuz. Entonces tenemos a Hormuz, que representa el bien, y Arimán, que representa el mal. El asunto es que ellos pelean constantemente hasta que un día Hormuz vence a Arimán y lo manda muy lejos, lo condena a vivir durante 12,000 años en la región de las tinieblas. Es un tiempo que se dice que va a ser suficiente para que después de librada una gran batalla se adjudique el triunfo Hormuz, pero también se duda de que este ser, que es el mal, Arimán, vaya a salir muy tranquilo y se supone que van a volver a entablarse en una gran batalla. Bueno, pues con todas estas historias vamos a ver que Zoroastro va a requerir que los magos se reúnan para ponerles límites a los seres del mal. Y aquí empezaría toda la historia. Los seres del mal hay que ponerles límites y a los seres del bien hay que llamarlos, atraerlos y pedirles ayuda. Y por supuesto que entonces empieza la ritualística de cómo llamar a los seres positivos y cómo alejar a los
seres malignos que nos pueden estar provocando serias consecuencias si es que ellos se acercan a nosotros y nos convencen de ser vanidosos, envidiosos, conflictivos. Bueno, pues en sí, Zoroastro podríamos decir que él tiene la necesidad de reunir a los magos, lo que dijimos como en una secta, en donde podríamos llamarla la primera secta secreta y misteriosa de seres que van a hacer rituales mágicos precisamente para llamar a las entidades positivas y alejar a las entidades negativas. Como dijimos, Zoroastro enseña que la luz es la primera emanación de la vida o del ser eterno, por lo cual debe ser perenne y siempre se debe de estar cuidando esa luz. Ese es el símbolo de la divinidad y de la vida increada. De aquí que a los magos se les llamara adoradores del fuego. A esta ciencia del fuego, que era el gran arcano de los magos, se refieren casi todos los símbolos asirios. En todas partes de sus, digamos, tablillas de arcilla o de sus templos, en donde hay paredes donde se narran historias con jeroglíficos, pues vamos a encontrar al encantador, a un encantador, es decir, a un mago, y enfrente de él a un león. Entonces el encantador hiere al león y juega con unas serpientes que se le van acercando. Todo esto tiene un simbolismo. El león es el fuego celeste y las serpientes van a ser las corrientes eléctricas y magnéticas de la Tierra. Esto es muy interesante y al rato lo vamos a comprobar, porque para hacer magia requerimos de todo esto, de corrientes eléctricas y magnéticas para acceder a todo este conocimiento mágico. Todo esto se recogió en los libros platónicos, en donde en los oráculos de Zoroastro había fórmulas y características de todo de cómo convivir con el fuego, cómo pedirle ayuda y cómo ubicarnos dentro de la magia del fuego. En todos estos libros que él va haciendo, en estas historias, se ve la gran fuerza espiritual que se le atribuye al fuego o a la luz. Recuerden que él dice que lo primero que nace es la luz, y aquí a la luz se le va a comparar con el fuego, que es la fuerza magnética y la fuerza con la que nos podemos contactar con los seres de la divinidad. Se dice que el fuego pues va a tener un fundamento iniciático. El fuego es el principal elemento dentro de los 4 elementos que conocemos, que es el fuego, la tierra, el aire y el agua. El fuego es el primer elemento con el que nos vamos a encontrar en cualquier iniciación mágica. Por eso nosotros debemos de considerar que el fuego es la voluntad y es la forma de comunicarnos con este elemento a través de la meditación y de la destreza que tengamos para poder contactar con el fuego. Y así caminando por toda la magia que significa que Zoroastro nos dijo que se creó el bien y se creó el mal, y que al bien hay que atraerlo y que al mal hay que alejarlo, pues empieza todo el concepto de lo que con el tiempo vamos a encontrar en varias sectas religiosas o en algunas logias masónicas o rosacruces, en donde lo primero que se enciende siempre es el fuego. Se enciende el fuego para alejar a las tinieblas, y hacer un ritual encendiendo el fuego siempre nos habla de ese contacto primero que Zoroastro muestra como el llamado a los seres espirituales benignos y que vienen simplemente a ayudarnos. Vamos a hacer una pequeña pausa para ahora pasar a platicarles de cómo es que la magia tiene sus requerimientos y qué energías eléctricas y magnéticas son las que se utilizan para hacer magia. Regresamos en un momento.
you see me, so if you see me, just smile. So if you see me, so if you see me, just Bien, amigos, ya hemos regresado y estamos platicando de ahora sí, de la magia de la antigua Mesopotamia, Persia, todos esos lugares. Y me gustaría platicarles cómo se hacía para que un mago pudiera incorporarse a estas sectas o a estas comunidades de magos, porque no cualquiera podía entrar a estas sectas de magos, tenían que demostrar pues muchas cualidades, tenían que ser en primer lugar pues gente pudiente, gente que tuviera la posibilidad de que sus hijos entendieran, pudieran leer, pudieran escribir, pudieran captar otras ideas que no solamente eran las del pueblito donde vivían, y bueno, pues muchas veces simplemente eran recomendados por los mismos magos. Las ceremonias que se hacían en el acto de iniciar en la secta de los miembros, pues no eran fáciles. El candidato antes de la iniciación en la secta, pues era sometido a numerosos actos de purificación con fuego, agua y miel. La serie de pruebas por las que pasaba eran verdaderamente largas y a veces eran exhaustas. Se terminaba con un ayuno de 50 días seguidos, imagínense. Estos ensayos o pruebas las sufría el candidato en cuevas subterráneas en las que estaba condenado a perpetuo silencio y a una completa soledad. El que respondía a las exigencias de la secta y probaba tenía opción a los más elevados honores. Transcurrida la época probatoria, se introducía al candidato en la cueva de los iniciados, en donde era armado con un arnés o coraza por su guía, el cual era una representación de un monstruo terrible e importante actor de las manipulaciones de la mitología persa, y provisto de talismanes para hacer frente a todos los encuentros con los horrorosos monstruos y malos espíritus que quisieran ponerse a su paso. Introducido en un departamento interior, era purificado con fuego y agua y pasado por los 7 grados de la iniciación. Mucho ojo con lo que voy diciendo, porque habla de 7 grados de la iniciación, de cuevas muy oscuras y de un acompañante que se hacía pasar por un monstruo. Bien, lo primero que a sus ojos se ofrecía era una profunda y espantosa caverna abovedada, al pie de la cual veíase un enorme precipicio en donde podía caer al menor paso que diera en falso, uniéndose en él, es decir, en el abismo de la espantosa indigencia. Luego, avanzando por entre los laberintos de la sombría caverna, percibía el fuego sagrado, cuyas llamas se avivaban a intervalos, alumbrando mortícinamente su camino, al propio tiempo que oía el distante alarido de bestias feroces hambrientas, el rugido del león, el aullido del lobo, el feroz y terrible ladrido de un perro,
pero su acompañante, guardando un profundo silencio, lo empujaba hacia el sitio de donde venían aquellos espantosos sonidos, y cuando menos se percataba, se abría la puerta de la guarida y se encontraba el iniciado en medio de aquellas bestias feroces, casi a oscuras, con solo la débil luz de una mortecina lámpara. Inmediatamente era agredido por los iniciados que en forma de leones que ya se habían disfrazado, tigres, lobos, grifos y otros monstruos animales se acechaban sobre él, escapando difícilmente de sus garras sano y salvo. Pasaba de allí a otra caverna tenebrosa, en donde atronaba a sus oídos el terrible trueno que quería sus ojos al continuo vibrar del rayo y el relámpago, a cuyos siniestros resplandores distinguía los horripilantes visajes de los espíritus vengadores que celebraban con macabra muestra de satisfacción la llegada del iniciado a sus antros inhospitalarios. Para aliviar en alguna manera el cansancio del neófito o del iniciado, se conducía a otro departamento en donde su oído era recreado con melodiosos acordes de música y su olfato con el aroma de los más exquisitos perfumes, para dar a entender, poco después, su disposición a practicar las restantes ceremonias. Hacía su guía una señal y comparecían como por encanto 3 sacerdotes, uno de los cuales arrojaba dentro de su pecho una serpiente viva, símbolo de la regeneración, y abriéndose una puerta, entraba por ella una verdadera ola de gritos desaforados, de aullidos y de lamentos que aturdían su espíritu y le sumían en un nuevo estado de indescriptible terror. Al volver su espantada vista hacia el sitio del cual tan desgarradores gritos procedían, se le presentaba una desgarradora escena de los tormentos que sufren los condenados en el Averno. Los sacaban de allí entre laberintos y ramificaciones de 7 espaciosas bóvedas enlazadas con tortuosas galerías, cada una de las cuales daba vista por medio de un menguado portillo de piedra a una escena de peligros y aventuras, hasta que llegaba el iniciado a la capilla o al Santo Santorum, que estaba brillantemente iluminado y cuyas paredes y techos despedían los reflejos del oro más acendrado y las más ricas piedras preciosas. Ahí le esperaba el archimago, o jefe de la secta, sentado en la parte del oriente, en un trono de brillante oro. Coronaba su cabeza con una rica diadema entrelazada de ramas de mirto y tenía una túnica de un azul resplandeciente, rodeado de una asamblea de ministros y dispensadores de los sagrados misterios. Estos recibían al neófito con grandes agasajos y después de tomarle los consiguientes juramentos para guardar secreto sobre los ritos de Zoroastro, se le confiaban las sagradas palabras, la primera y más importante de las cuales era el tetrasitis o el nombre de Dios. El tetrasitis de Pitágoras era análogo al tetragramatón judaico o nombre de Dios en 5 letras. El número 4 era tenido por el más perfecto porque en las 4 primeras propiedades de la naturaleza se comprende todo lo demás. Además, los 4 primeros números sumados entre sí forman la década y después de la cual todo es simple y repetición. Y esto es lo que él tenía que explicar en ese momento. Hoy día, por supuesto, ya no quedan en Persia más que recuerdos de esa antigua secta que se convirtió con el tiempo en una religión, la religión mazdeana. Y así es como vamos viendo que las historias del antiguo Egipto, de la antigua Persia, nos muestran que la magia era reconocida como un acto muy, muy sagrado. Y bueno, pues vamos caminando por las historias de la magia y vamos conociendo más o entendiendo más su definición. Aquí haríamos un recordatorio en donde tendríamos que regresar al principio de esta sección de magia, en donde la magia podríamos entenderla
que es un medio de disponer de las energías existentes en el orden universal de las cosas para entrever las condiciones generales en las cuales estas energías se manifiestan. Es decir, uno tiene que observar que la magia es una forma de disponer de todas las energías que vamos conociendo para ver cómo es que estas energías las podríamos manejar y las podríamos manifestar. Y es así que encontraríamos que las condiciones de la magia pues tienen que ver mucho con el conocimiento del mago. Por eso se hacían estas grandes iniciaciones y estos grandes rituales. No cualquier persona podía llegar a una iniciación de mago. El asunto es que durante un buen tiempo el aspirante a mago tenía que acudir a clases, acudir a estos lugares secretos en donde se le daba un conocimiento y después de un tiempo en donde se le observaba si era estudioso, si era disciplinado, si era consciente de lo que estaba estudiando y era respetuoso y responsable, entonces se le aceptaba como futuro iniciado. Después de que se le aceptaba, pues se le preparaba para esta iniciación, en donde seguramente él iba a tener que demostrar que tenía cierto conocimiento, como lo vimos, pero también tenía que ser muy valiente, porque las pruebas no eran nada fácil y muchas veces, pues, los adeptos pues no llegaban a terminar la iniciación porque se desmayaban, se morían o preferían salirse de tanto miedo que tenían. Es así que nosotros, conforme vamos avanzando por la historia de la magia, vamos viendo que existen fuerzas que actúan en la totalidad del universo. Y estas fuerzas van tomando formas, como diríamos, están regidas por leyes. Entonces, estas fuerzas o estas energías, cuando uno entiende cómo se pueden manejar, cómo se pueden dirigir, pues van a ir tomando forma, y para poder darles forma necesitamos entender que existen leyes. Se reconoce entonces de una forma corriente que una de entre estas fuerzas, que es la más importante de la magia, pues es la forma energética que nosotros conoceríamos como atracción universal, y se ejerce de acuerdo con una ley que lleva el nombre de Newton, y ahí empieza la ciencia, fíjense. Obviamente Newton es la persona que ha dado su expresión matemática a estas fuerzas. Esta ley ha podido encontrar así determinadas transposiciones aplicables al estudio de las corrientes eléctricas, que no son más que de otra forma la energía natural. Además se sabe que hay una energía que constantemente la encontramos en todos lados. Eso los magos le llaman el fluido. El fluido es una energía electromagnética. El fluido está sometido a diversas leyes que constituyen las condiciones generales bajo las cuales se manifiesta en la naturaleza. Entonces vamos a ver que la energía electromagnética va a ser fundamental para poder entender a la magia. Y diríamos, bueno, no, que la magia no tiene sus leyes, no es una ciencia, no se le puede comprobar y simplemente suceden las cosas. Bueno, pues por eso es parte de la ciencia oculta. Conforme nosotros vamos analizando la magia, nos vamos dando cuenta que sí tiene requisitos, que sí tiene procesos, y que también va a tener ciertas leyes que van muy de la mano de la ciencia, como Newton afirma, de la energía electromagnética. Bueno, vamos a ir entrando en este tema. El conocimiento de las leyes que rigen una forma cualquiera de energía es absolutamente indispensable para transformar toda fuerza de trabajo en algo que se pueda manifestar o ver. Bueno, pues entonces empezamos a ver que la magia sí va a tener determinadas leyes. Entonces, nosotros vamos a ver que la magia tiene como objetivo la utilización de formas de energía y el poder disponer de ellas como ordinariamente se dispone de la electricidad. Y aquí tendríamos que pensar
que esto implica el conocimiento de las leyes que las condicionan. Entonces, la ciencia aplicada nos diría, ok, existe las corrientes electromagnéticas y ellas están fluyendo todo el tiempo, pero si uno las puede usar y dirigir para algo, pues nos pueden ayudar en la mecánica o en otras áreas, pero también nos puede ayudar en la magia. Entonces vamos a ir aplicando la ciencia en la magia. Y ahí empezamos con una división. Vamos a ver que dentro de la magia va a haber sus diferentes, digamos, términos o sus diferentes grados de los magos. Vamos a ver que existen magos sabios, magos profesores, magos ingenieros y magos especialistas. Y todos ellos nos van a ayudar para entender cómo hay que usar a la magia. Primero, los sabios. Los sabios, por supuesto, han investigado, estudiado y puesto a las leyes para que nosotros las entendamos. Luego vienen los profesores, que las han enseñado e incluso criticado con un fin de mejorarlas o rectificarles o introducirles nuevos datos. Luego están los ingenieros, que aprovechándose de las enseñanzas recibidas y teniendo en cuenta las notas señaladas, han pensado en aplicar las leyes y han inventado en principio métodos y después modos de aplicación. Y llegamos a los especialistas, que siguiendo los métodos y modos de aplicación han pasado a la práctica y finalmente han podido codificar un determinado número de reglas, con frecuencia fáciles de seguir, sin saber las razones profundas que permitían a todo obrero hábil en la materia de convertirse en un técnico. Y entonces dices, bueno, el mago es el mago, sí, pero el mago también tiene que pasar por diferentes niveles para poder entender el uso adecuado de la magia. Y como todo, simplemente es la práctica, simplemente la práctica. Entonces, bajo diferentes denominaciones, pues vamos a ver que la magia siempre tiene que evocar, que invocar, que se tiene que llegar a lo que sería un arrobamiento, una ensoñación, y todo esto es precisamente para que el ser humano pueda captar los límites entre el mundo físico y el mundo de la divinidad o de lo espiritual. Y el mago lo sabe, todo esto se puede unir, tal vez haya una línea muy delgada entre las dos cosas, pero se puede unir precisamente en el acto mágico. Cuando nosotros observamos a la magia, pues nos vamos a dar cuenta que las energías físicas están fluyendo constantemente en un acto mágico, en un ritual. Nosotros las podemos sentir. Si somos más científicos diríamos, claro, son las energías electromagnéticas que van corriendo. Si fuéramos más creídos dentro del mundo espiritual de que son entidades que nos acompañan, también podríamos decir lo mismo. Pero realmente, ¿qué sucede en un acto mágico? Cuando tú invocas, cuando tú estás vestido de mago, cuando tú tienes tus elementos de mago, estás en una hora mágica para realizar tu evento y empiezas a concebir toda la energía que está a tu alrededor. Esa es la fuerza electromagnética a la cual puedes ir dirigiendo y pidiendo que se conforme de tal o cual forma. Entonces nosotros vamos a ver que todo lo que es el usar los sistemas energéticos pues son verdaderos, prácticos y necesarios. Sin embargo, para poder entender todo esto, un mago que tiene que pasar por su iniciación y que se le tienen que dar los dones y los talentos y que los debe de ir adquiriendo a través del estudio y la práctica, pues va a tener primero que estudiar mucho. Segundo, va a tener que practicar demasiado la magia, lo que se le ha enseñado en teoría, y después va a tener que esperar a la demostración, porque muchas veces el hecho no se realiza de inmediato, tenemos que esperar a lo mejor algún tiempo para que estas energías electromagnéticas que van fluyendo, pues tengan que tener su espacio, su tiempo para verse realizadas. Esto nosotros le llamamos la operación mágica. Y para la operación mágica también hay reglas. Las reglas relativas a la práctica son muy interesantes y muy bonitas. Por ejemplo,
cuando uno habla de la operación mágica es precisamente porque uno va a realizar un ritual. Entonces, nosotros hace un momento hablábamos de cómo los iniciados magos del antiguo Egipto tenían que pasar por tremendas pruebas. Y nosotros, cuando queremos ser magos, pues nada más queremos ser magos del libro, no nos ponemos a practicar, y cuando nos ponemos a practicar, pues nos ponemos nerviosos, nos equivocamos, invocamos o evocamos algo que ni siquiera sabemos qué es, y bueno, todo se nos frustra. Entonces sí hay sus puntos en donde cualquier mago debe de ir aprendiendo cómo le voy a hacer. Entonces la operación mágica consiste en utilizar una forma de energía cósmica llamada fluido. Es un fluido imponderable o fluido invisible, con objeto de obtener un resultado sobre un punto preciso. Entonces, tenemos que saber que ese fluido nos va a acompañar todo el tiempo y es el que, diríamos, es la materia a la cual le vamos a dar forma. Es decir, cuando uno es el mago, se le denomina el operador. Toda vez que este operador puede no ser una persona física o, por hablar más propiamente, un ser humano, pudiendo ser lo que en términos jurídicos se llama una persona moral, diríamos, por lo tanto, una colectividad constituida por un conjunto de seres humanos. Entonces diríamos, ok, el operador puede ser una persona o puede ser un conjunto de seres humanos que van a crear precisamente un fluido y lo van a dirigir. Entonces podemos hacer un ritual varias personas, hacer una meditación, invocar o evocar alguna entidad y dirigir toda esa energía para provocar que el fluido que estamos formando todos juntos se haga realidad. Y entonces dices, bueno, ¿lo puedo hacer yo solita? Claro que sí, tu fluido lo puedes hacer si eres un ser estudioso, poderoso y que practicas, pues tendrás más fuerza. Pero si eres un ser que no practicas ni estudias, pues seguramente tu fluido va a ser muy débil y pues las cosas no te van a salir muy bien y pues puedes equivocarte en esta magia. Una de las magias más fuertes es cuando se hace en grupo, por eso existían estas sectas mágicas. En grupo se forma una energía, lo que se llama mónada, mucho más fuerte para dirigirla a donde queremos que se haga un evento. Y entonces por eso se dice que cuando un grupo medita y dirige su pensamiento a un lugar, pues estamos utilizando este fluido y lo estamos enviando para realizar algo en especial. Bueno, por otra parte podríamos ver que nosotros, para entender el mundo de la magia, pues tenemos que estudiar pues tal vez alguna doctrina que nos relacione con la magia. Por ejemplo, la cábala ritualística nos habla muchísimo de cómo crear las cosas a través de 4 mundos. El mundo de la formación, que se llama Yetzirah, otro mundo de Briak, que es el mundo de la creación, el otro mundo, que es el de Atzilut, que es el mundo de la emanación. Bueno, tenemos el mundo de la emanación, el mundo de la creación, el mundo de la formación y el mundo de la manifestación de acuerdo a la cábala. Entonces se llama, el primero, que es el de la emanación, se llama el mundo de Atzilut. El segundo es el mundo de Briach, que es precisamente el mundo de la creación. Luego está el mundo de la formación, que es el mundo de Yetzirah. Y finalmente tenemos el mundo de la manifestación, que se llama el mundo de Asiaj. Esos 4 mundos son indispensables conocerlos porque nos van marcando precisamente cómo vamos a dirigir a todo este fluido a través de la emanación, la creación, la formación y la manifestación. Por eso es importante que siempre el mago tenga una formación pues continua dentro del tema de la magia. Hace 8 días platicábamos precisamente de una diosa egipcia que se llama Heka, que es también la divinidad de la magia. Y esa diosa estaba muy relacionada con la diosa Mat. Y les platicaba yo que Mat es precisamente la diosa que cuida el orden y la justicia.
Es una diosa que necesita la armonía de todo lo existente. Por eso es importante saber cómo es que para lograr una magia necesitamos el conocimiento mágico, el conocimiento de cómo se van a realizar las cosas, cómo se van a pedir y a qué entidad le vas a solicitar. Y por supuesto, luego vendría la magia de los astros. ¿Qué día me conviene hacer esta magia? ¿En qué luna me va a convenir realizar un acto para crear o para disminuir alguna actividad? Y entonces dirías, bueno, pues no es tan fácil la magia, ¿no? Por supuesto que no es fácil. No se trata de prender una vela, concentrarte y pedir un deseo. Se trata de toda una teurgia, decíamos hace 8 días. La magia tiene que ser estudiada, tiene, digamos, sus procedimientos muy, muy adecuados. Nosotros vamos a ver que cuando en esta sección que estamos hablando de la práctica operativa, cuando el operador es un humano, o sea, solo una persona, vamos a ver que el ceremonial pues va a implicar la observación precisa de qué es lo que quiere hacer y cómo lo va a hacer. Entonces vamos a ver que las inteligencias superiores, que así se llaman, que no son humanas, las inteligencias superiores, van a tratar de conectarse con este ser a través de lo que está pidiendo el ser humano. Diríamos que es como tener el número del teléfono del ser espiritual que queremos llamar para que nos escuche. Y para eso no es cualquier día, ni cualquier hora, ni cualquier ritual. Por eso el operador se dice que debe de tener un carácter muy místico, de muchísimo estudio, de muchísima concentración. El operador, diríamos, tiene que buscar las palabras adecuadas para poder solicitar eh, su petición, para poder llamar a las entidades que le van a ayudar. Entonces nosotros diríamos, ok, muchos de los operadores mágicos o bien de los magos, pues no tienen todo el conocimiento. Simplemente han nacido, diríamos, con dones o con talentos especiales para poderse relacionar con la magia. Y estos personajes u operadores mágicos que nacen con estas cualidades, pues pueden tener más acceso a la magia. Sin embargo, no por eso no deben de estudiar. Al contrario, pueden activar más estos poderes mágicos con el estudio. Ahora, también tenemos a otros operadores que pues de plano no saben nada, no tienen dones, pero quieren hacer magia. Y entonces ahí es donde damos entrada a aquellas entidades malignas o peligrosas de las cuales Zoroastro decía que había que ponerles límites. Y estos límites son necesarios porque muchas veces abrimos, digamos, canales o abrimos puertas que no podemos controlar y es por donde pasa la energía negativa que nos puede acechar y se puede quedar a vivir con nosotros. Ya platicaremos de estas energías negativas que muchas veces están relacionadas con el mal, como con el demonio, Satanás, Lucifer, pero realmente son entidades que nos enferman, nos provocan situaciones peligrosas en nuestro cuerpo físico que nos pueden llevar a una enfermedad terrible. Y bueno, así las historias de los magos se van uniendo conforme vamos aprendiendo más y bueno, ciertamente el saber es necesario, pero también las características, los talentos, los dones mágicos van a ser un requisito indispensable. Diríamos, si en la actualidad hubiera, que seguramente hay, sectas de magos y nosotros quisiéramos ir a poner nuestra solicitud, pues primero nos tendrían que analizar y nos dirían, pues tú sí entras o tú no entras, o vamos a ver tus cualidades y vamos a ver cómo vas. Y las características que podrían ellos analizar, pues sería a través de una carta astral. Y entonces empezaríamos a ver, bueno, ¿qué encontraríamos en una carta astral para saber que una persona tiene características de mago? Y bueno, aquí empezamos a sacar todo lo que en el tema de astrología platicamos, en donde habría que ir a indagar en la carta astral qué cosas tiene en Escorpio. Ahora sí que diríamos
el signo zodiacal más mágico. ¿Qué hay en la casa 8 que tiene que ver también mucho con Escorpio? ¿Qué planetas están ahí viviendo? Pero también habría que ir a indagar qué cosa hay en la casa 12, porque también es el mundo oculto, el mundo energético del misterio, y muchas veces nosotros hemos encontrado en los libros de la historia de la magia que se buscaban magos que tuvieran pues un Marte muy fuerte, diríamos un Marte en Escorpio, un Mercurio en Escorpio, un Mercurio en la casa 8 o bien en la casa 12, y encontraríamos que todas estas cualidades en donde vemos que Marte es la voluntad y Mercurio es la inteligencia, pues luego veríamos o buscaríamos una luna adecuada, un sol pues que diera una reacción sobre los planetas que está tocando y les diera una energía mística para que el ser que está solicitando entrar a una logia de magos pues tuviera las características indispensables para ser un excelente mago. Para ser mago, antes que nada, se requiere mucha discreción. No puedes estar diciendo qué ritual hiciste, cómo lo hiciste, qué sucedió, qué escuchaste. Eso es algo muy personal. Y cuando se hace en grupo, pues por supuesto que la historia debe de quedar dentro del grupo, no debe de salir jamás. El salir a contar tus historias mágicas, pues son temas muy, muy peligrosos. Pero bueno, como siempre, nos llegó el tiempo y tenemos ya que cerrar este programa. Sinceramente me faltó más de la mitad de lo que yo tenía preparado, pero ya lo voy dejando para la próxima sesión, que vamos a hablar de la magia en el Antiguo Egipto, y les voy a contar más características que debe de reunir un mago y cuáles son los conocimientos que debe de ir adquiriendo en el proceso de la vida. Muy bien, amigos, pues yo les agradezco que nos hayan escuchado, y en 8 días volvemos a encontrarnos a las 10 en punto de la noche para seguir platicando del tema de la magia. Gracias, buenas noches, y muchas gracias a mi productor Eduardo Santos, que se encuentra en los controles. Hasta luego. Hola amigos, mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero. Here I began to feel the stares of a battle without saints. Merely began to understand as I've grown my way. There is no light out of all the places. There is no sign of a hell. There is no time and a chance of relations. What if I choose to live? Living in a dangerous room. It's like falling every moment, every stage. Living in my own little world. Outcoming every sequence of this stream. How did this began and turn in such inhuman
What if I choose you?